Gracias, señor Demóstenes Quijada, por su testimonio. Ahora procederemos a escuchar el testimonio del señor Perkins Rocha. El señor Perkins Rocha no se encuentra con nosotros en este momento en la sala. En consecuencia, procederemos a escuchar su testimonio a través de una videollamada. Adelante, señor Perkins Rocha. El señor Perkins Rocha es el abogado representante del equipo de la señora María Corina Machado. Buenas tardes, señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, don Luis Almagro, distinguidos miembros del panel de expertos que hoy hacen presencia en el acto, panel de expertos internacionales independientes, miembros de las oficinas y misiones de defensa de derechos humanos que hoy se encuentran también presentes para la presentación de este informe, tercer informe. Mi nombre es Perkins Rocha Contreras, soy abogado, profesor universitario y miembro de la organización política 20 Venezuela. En su nombre me corresponde atender la invitación que a mi organización política se ha hecho para informar sobre la actualización de los últimos acontecimientos que en relación a eventuales violaciones de derechos humanos han ocurrido en nuestra organización. Para tal fin he considerado importante poner en contexto a esta honorable audiencia mediante la precisión de los siguientes datos que conforman, como el resto de los que expondré hoy, hechos públicos notorios. María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela, después de denunciar por más de 10 años la realización continua y fraudulenta por parte del régimen de Nicolás Maduro de eventos electorales en los que se traicionaba la voluntad del ciudadano, pues se votaba pero no se elegía, en diciembre del año 2021 decide promover una consulta general sin la participación del Consejo Nacional Electoral oficialista para elegir un nuevo liderazgo opositor. La plataforma unitaria Representación Política Mayoritaria de la oposición venezolana toma la palabra de María Corina Machado y de 20 Venezuela y durante el primer trimestre del año 2022 asume la propuesta por ella hecha, pero para la realización de una primaria como hecho electoral preparatorio para escoger unánimemente un candidato a la oposición venezolana que se midiera en las elecciones presidenciales de este año, que es el último año que le corresponde al señor Nicolás Maduro. María Corina Machado decide participar en esa primaria Perdón, para el 22. ¿me oye? ¿Perdón? Perkins, ¿me oye? Le Sí, habla lo oigo perfectamente. Santiago Cantón, el presidente del panel. Sí, por favor, se puede limitar a lo que usted considera que sean persecuciones políticas. Sí, consideré importante hacer este contexto, entonces permítame en un minuto culminar el contexto para Sí, entrar pero en lo que no, es la lista. para el panel lo importante son las persecuciones políticas, comprendo el contexto, pero preferiría que se concentre principalmente en las persecuciones políticas como crímenes de lesa humanidad. Muy bien. El 6 de enero, el 6 de diciembre del 2023, inmediatamente a una locución que hubo en conjunto del partido 20 Venezuela, ese mismo día el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ordena en rueda de prensa la captura de 3 personas que formaban parte o forman parte del comando de campaña para la época de María Corina Machado, Henry Arbiares, Claudia Macero y Pedro Ruchurtu. En la misma oportunidad, señala el fiscal general de la República, Tarek William Saab, que se encuentra detenido, lo señala, un miembro principal de la Comisión Nacional de Primarias que había formado parte del hecho electoral previo a este día, a esta fecha. Por eso era importante ubicar el contexto de este honorable panel. Se inicia en consideración una persecución contra estos 3 miembros que logran afortunadamente recibir el apoyo diplomático de una embajada quien los acoge. Posteriormente, estando detenido Roberto Abdul, repito, miembro de la Comisión Nacional de Primarias del evento político en el cual había resultado absolutamente gananciosa por una mayoría apabullante
la señora María Corina Machado, el 20 de enero del 2023 se ordena la liberación de Roberto Abdul, pero también se ordena levantar las medidas de captura contra estos 3 miembros que se encontraban en una embajada con cobijo diplomático. Llama la atención que esto se hace dentro del Acuerdo de Barbados, donde aparentemente se había llevado a un acuerdo para desarrollar, en definitiva, las actividades políticas a partir de las primarias en respeto a la participación de los actores en esa jornada. Sin embargo, ocurre que el 17 de enero del año 2024, funcionarios de la Comisión Mixta de la Policía Nacional Bolivariana y la Policía Estatal del Estado Barinas detienen sin orden de captura, de manera absolutamente abrupta y violenta, sin mediar ninguna notificación, al líder sindical, miembro de la Federación Venezolana de Maestros, Víctor Venegas, y a su vez miembro de 20 Venezuela. El 22 de enero, durante una rueda de prensa semanal del Partido Socialista Unido, partido de gobierno, el señor vicepresidente de esa tolda, Diosdado Cabello, anuncia la activación del Plan Furia Bolivariana, tras denuncias de planes conspirativos, donde presenta la detención de Víctor Venegas como uno de los elementos justificativos de la puesta en marcha de este plan político de esta tolda de gobierno. El 23 de enero, el día siguiente a ese anuncio público que se hizo de este plan político, el 23 de enero amanecen en Venezuela 20 sedes estadales de los 24 estados de Venezuela absolutamente vandalizadas. En todas aparecía una pinta escrita encima de las paredes con letra roja que se llamaba Furia Bolivariana. Ese mismo día, 23 de enero, detienen a 3 importantes dirigentes de 20 Venezuela, Luis Camacaro, Juan Freitas y Guillermo López, miembros del comando de campaña de María Corina Machado. A ellos se le mezcla o se le quiere de alguna forma relacionar con una trama que menciona el ciudadano fiscal general de la República llamada Brazalete Blanco, en el cual supuestamente, en palabras del fiscal, se trata de una avanzada que desde el occidente del país vendría con ciudadanos hacia la capital para atentar contra la vida de Nicolás Maduro. A pesar de reconocer públicamente el fiscal general de la República en su intervención por rueda de prensa que estas 3 personas, Camacaro, Freites y López, miembros de 20 Venezuela, estaban detenidos, no menciona en qué sitio se encuentran detenidos, tampoco menciona en definitiva en qué circunstancias se les detuvo y en definitiva los mantiene alejados totalmente de sus familiares e imposibilitados de ejercer defensa jurídica. Hoy estos miembros de 20 Venezuela se encuentran después de 101 días de reclusión, sabemos que ubicados en el helicoide. A ellos, afortunadamente, se le ha establecido un régimen de visita familiar semanal, pero al mismo tiempo se le niega la defensa jurídica, individual y privada, y nos acabamos de enterar hace apenas minutos que el día de ayer fueron presentados en la madrugada en la sede del helicoide, trasladaron a un tribunal, el Tribunal de la Causa, que es el Tribunal Segundo de Terrorismo Nacional, para imputarlos y abrir el juicio. Estamos hablando después de 101 días de detención, de los cuales permanecieron 30 días absolutamente en desaparición forzada. El 9 de marzo del 2024, el señor Emil Bran Ulloa, jefe del comando de campaña de María Corina Machado, es detenido en el estado Barinas, igualmente con el mismo modus operandi. Si funcionarios del SEBIN, se presume del SEBIN por algunos vehículos que participaron sin uniforme en cuantioso número de manera abrupta, mediando alto grado de violencia y fue trasladado de Barinas a un tribunal de terrorismo en el área metropolitana de Caracas. Posteriormente, el señor Emil Bran aparece en un video publicado o hecho público por el fiscal general de la República, delatando a sus amigos el día 21 de marzo en condiciones físicas extrañas
con una voz y una actitud que sus familiares y allegados desconocen como propio. El 18 de marzo de este año, Joe Villamizar, dirigente de 20 Venezuela en el estado Aragua, es detenido. También pasa 8 días sin tener ningún contacto con sus familiares y defensa. Hoy fue liberado después de casi 2 semanas. El 20 de marzo del 2024, Dignor Hernández y Henry Alviares, importantísimos dirigentes de 20 Venezuela, del primer circuito organizacional del comando de campaña de María Corina Machado, fueron violentamente secuestrados con contingentes armados y transcurrió más de 2 semanas sin que supiéramos de alguna forma dónde se encontraba. Hoy día, formalmente, sabemos dónde se encuentran, pero no hay manera de ejercer a favor de ellos ningún tipo de defensa jurídica. Coetáneamente, en la misma fecha, fueron perseguidos y por orden del fiscal general, quien lo anunció en una rueda de prensa, los señores Claudia Macero, Pedro Ruchurtu, Magalí Meda, Humberto Villalobos y Omar González, quienes afortunadamente lograron trasladarse a la sede diplomática de la Embajada de Argentina y hoy permanecen bajo resguardo en espera del salvoconducto. Hace menos de una semana, a la fecha de hoy, después de un acto político civil monumental llevado a cabo en Portuguesa por María Corina Machado, aupando en este caso la candidatura del candidato de la representación unitaria de la oposición, fueron arrestados Ámbar Andreina Márquez Barrientos, del partido Primero Justicia, Oscar Manuel Castañeda, del partido 20 Venezuela, y Víctor Manuel Castillo, también miembro estadal de 20 Venezuela. Para la época, para la hora en que nos estamos dirigiendo a ustedes, no tenemos información formal ni de su reclusión ni de las condiciones en que se encuentra. En conclusión, al día de hoy hay 20 personas afectadas de 20 Venezuela por detenciones y persecuciones, de las cuales 14 miembros de 20 Venezuela han sido arrestados y 6 se encuentran recluidos forzosamente en una embajada, esperando un salvoconducto. Solo 4 han sido puestos en libertad, quedando actualmente 10 arrestados injustamente en la sede del helicoide. 2 de ellos, Henry Alviares y Dignor Hernández, aún sin poder tener contacto con sus familiares ni abogados. Sumándose a esta condición, las 3 personas del Estado portuguesa que acabo de mencionar. Téngase en cuenta que las detenciones arbitrarias que hoy se mantienen sin posibilidad de que pueda ejercerse la defensa jurídica de los detenidos comenzaron a realizarse en el marco de la instauración por parte del vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, en el plan Furia Bolivariana, el cual se traduce en acciones institucionales, policiales y de calle dirigidas a violentar física y materialmente las instalaciones de 20 Venezuela y de perseguir a sus miembros y detenerlos policialmente sin orden judicial. Todas las personas detenidas a las que he hecho referencia fueron arrestadas mediante violencia física, con la utilización de armas largas o de guerra, por personas que no portaban uniforme ni identificación alguna y que nunca dieron explicación a los detenidos de su captura, ni mostraron ni dejaron a los testigos orden escrita que pudiera explicar la razón de su arresto, y las detenciones se hicieron sin que hubiera orden judicial que las justificara. Todas estas detenciones hechas contra los 10 miembros de 20 Venezuela que hoy permanecen en el helicoide, así como los que se encuentran a resguardo diplomático en la Embajada Argentina, son consecuencias del anuncio por parte del vicepresidente del partido de gobierno del plan Furia Bolivariana, que se ha convertido en una especie de orden silente, es decir, tácita, dirigida a todos los integrantes políticos y sociales del régimen, incluso a las autoridades militares, de arremeter y perseguir a la disidencia opositora, principalmente a los miembros de 20, partido de María Corina Machado, a quienes se nos considera terroristas. Esta orden tiene hoy por hoy el matiz externo comúnmente incorporado en casi toda la narrativa de los personeros del régimen y del partido de gobierno,
Es, en definitiva, un plan generalizado para perseguir la disidencia opositora a los miembros de 20 Venezuela con el propósito de sembrar miedo y terror en la participación política ciudadana. El plan Furia Bolivariana, el cual se traduce en acciones institucionales, policiales y de calle dirigidas a violentar física y materialmente instalaciones y de pedir y perseguir policial y judicialmente a sus miembros, hoy es un hecho continuado. Es muy relevante que quienes más mencionan la frase furia bolivariana son Nicolás Maduro, quien hoy posee la presidencia de la República y la presidencia del partido PSV de gobierno, y el diputado Diosdado Cabello, quien hoy ocupa la vicepresidencia del mismo. En la mayoría de las detenciones a las que he hecho referencia, transcurrió un periodo de tiempo que en promedio alcanzó los 30 días, en los que los detenidos estuvieron, óigase bien, absolutamente incomunicados del mundo exterior, de sus familiares y, por supuesto, sin ninguna posibilidad de ser defendidos jurídicamente. A esta situación, fuera de todo orden jurídico en Venezuela y absolutamente violatoria de las garantías elementales del derecho al debido proceso, los funcionarios que resguardan el SEBIN, la policía política venezolana, que se encarga del helicoide, la llaman periodo de adaptación. Situación que evidentemente tiene cualquier persona que es ingresado al SEBIN por espacio de 30 y 40 días, pasa al margen de toda realidad externa. Muchas han sido las acciones judiciales extraordinarias que hemos intentado en defensa de nuestros detenidos. Habeas corpus, amparos constitucionales, todos han sido declarados sin lugar y muchos de ellos todavía están pendientes de su decisión. Los que han sido declarados sin lugar han sido apelados y todavía, después de varios meses y a veces días y semanas, no han sido ni siquiera oídos. En la totalidad de los casos de las 10 detenciones de los miembros de 20 Venezuela que se mantienen en el helicoide, sitio de reclusión de los presos políticos, las audiencias de presentación judicial, el primer acto procesal que según el Código Orgánico Procesal vigente debe realizarse para encauzar un juicio contra alguien, se hace en la propia sede del centro de reclusión, violando con ello las normas ordinarias del proceso penal vigente. Es decir, trasladan a los tribunales, le imparten las órdenes a los jueces que llevan las causas para que se trasladen en horas de las madrugadas, sin defensa alguna privada, a llevar a cabo la audiencia en el mismo centro, en la misma celda de reclusión de los detenidos. Esto evidentemente impide el ejercicio del derecho de defensa de cualquiera de las víctimas. Señor Perkins, sí, disculpe, le voy a pedir, por favor, si nos puede hacer llegar toda la información por escrito con los nombres de las personas que ha hecho referencia, y le pido disculpas porque tenemos que seguir con otra declaración de otro testigo. Pero si por favor nos puede hacer llegar por correo toda la información que usted ha brindado, en particular